través de este ejercicio número 2 vamos a desarrollar otra vez en este sentido. No olvidemos que en este caso para las curvas sin peralte se toma en cuenta la fuerza de rozamiento, pero ocurre una fuerza de rozamiento que es dirigida hacia el centro, ¿no? El centro de dirección, debido a que habíamos indicado que va a existir un sistema en movimiento circular que va a evitar un movimiento. Este ejercicio 2 nos decía un corredor de pista va a 95 pies sobre segundo y entra a una curva de desplazamiento. Si su coeficiente es de 0.75 y la masa del individuo es 80 kilogramos, ¿cuál será el radio mínimo de curvatura para que no patine en función a la velocidad? Entonces, de acuerdo a estos elementos, nosotros podemos deducir inclusive cuál va a ser. Dice el corredor de pista va a 95 pies por segundo. Entonces, dentro de los datos más sobresalientes vamos a colocar esos, ¿no? Primero, la velocidad es igual a 95 pies sobre segundo. Y entra con una curva de desplazamiento. Dice, si su coeficiente de rozamiento es prácticamente 0.75 y la masa del individuo es 80 kilogramos. Esta masa es 80 kilogramos. ¿Cuál será el radio mínimo? Dice, curvatura y que no patine en función a esa velocidad. Bueno, en este caso necesitamos controlar también. Habíamos hablado que la mayoría de los deportes son de alto rendimiento. Y este rendimiento no solamente es físico, ¿no? Sino también de elementos de aplicación. En este caso, no solamente va a depender del físico del individuo, sino de la distancia, del radio y cómo vaya distribuyendo también esta condición en función a la fuerza de rozamiento. Acá intervendrá inclusive la condición de los mismos zapatos que va a tener. Y en función a esto, pues con el coeficiente, porque esto es un promedio, el mismo material debería ser en todas las pistas para esta relación, ¿no? A ver, entonces este deportista va a tener una velocidad tangencial máxima que va a disponer, ¿no? Esta velocidad tangencial. Y en función a esto vamos a tener también una velocidad angular. Determinará cómo esto va a realizar en movimientos hablando. Sin embargo, nosotros también no olvidemos que el coeficiente de rozamiento va a determinar hacia dónde se va a salir o hacia dónde va a tender a moverse, ¿no? Y como estamos con la aceleración centrípeta y está dirigida hacia el centro, la fuerza centrípeta también está hacia el centro, de donde nosotros podemos deducir también la dirección de la fuerza de rozamiento. Este cuerpo va a tender a salirse de acá. Debido a esta velocidad, tiende a salir. Entonces, la fuerza de rozamiento va a tender a evitar ese elemento. Y en condición de esos elementos, vamos a tener nuestro diagrama de cuerpo. A ver, tenemos entonces acá que realizar nuevamente nuestro diagramita y la sumatoria particularmente. A ver, la sumatoria de las fuerzas centrípetas como tales van a ser la resultante, habíamos dicho, de las fuerzas dirigidas hacia el centro menos la sumatoria de las fuerzas pero dirigidas hacia afuera. Listo. Entonces, dentro de las fuerzas dirigidas, bueno, la fuerza centrípeta como tal, entonces va a ser el resultado de esa sumatoria. Tengo ahí la fuerza de rozamiento menos C. No existe otra fuerza adicional que le esté impulsando. En algunos casos vamos a ver que sí va a existir esta fuerza, pero va a depender de otros factores también.
A ver, tenemos ahí entonces la fuerza centrípeta, que va a ser igual exactamente a la fuerza de rozamiento. Si ordeno, entonces fuerza de rozamiento es igual a la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta la relacionamos con este valor, masa por aceleración, ¿no? Y como es fuerza centrípeta, va a ser masa por aceleración centrípeta. Listo. En esta condición, nosotros simplemente deberíamos despejar, ya que tenemos acá velocidad tangencial. Esta es la velocidad tangencial. Y sacar la aceleración centrípeta en función ese radio, ¿no? ¿Dónde vamos a dejarlo? Entonces, por el momento que nuestra fuerza de rozamiento, nuestra fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza centrípeta, igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividida entre el radio. En función de este elemento, entonces, nosotros vamos a determinar ese valor. A ver, seguimos entonces. Hay algunos valores que no estamos tomando en cuenta, por ejemplo acá el factor de conversión que debería haber hecho. Tenemos la velocidad en pies, yo sé que un pie tiene 30.48 centímetros y conocemos que también 100 centímetros hacen exactamente 1 metro. En esa condición eliminamos pies, eliminamos centímetros y vamos a tener un valor final. A ver, vayamos sacando. Tengo 95, entonces 95 por 30.48 por 1 y esto dividido entre 1 por 100. ¿Cuánto sale? $18,946. 18,946. Entonces, verificamos. 28,900. Muy bien. 28,956. Entonces, 956. La unidad será metros sobre segundos. Listo. Tengo en esa condición la velocidad. Bueno, lo hemos dejado en esta sumatoria, pero no podemos obviar que este individuo tiene un determinado peso, ¿no? El peso, y esto, si bien es velocidad tangencial, tiene una fuerza que llega a proyectarse de manera perpendicular a la superficie, que es la fuerza normal. Como estamos hablando de fuerza de rozamiento, entonces la relación directa es con la fuerza normal. Vamos a hacer, en este caso, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Aquí entonces hacemos sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a 0, porque no existe movimiento en ese eje. Normal positivo menos el peso negativo, despejamos e igualamos y nos va a dar lo siguiente, ¿no? Que la normal es igual al peso, masa por gravedad. La normal entonces va a ser igual a la masa, que son 80 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. A ver, multiplicamos entonces 80 por 9.81. Profe. 784.8 newtons. Entonces, listo. Tenemos la fuerza normal. Al relacionar
la fuerza normal debería estar incluida en una condición para la fuerza de rozamiento también. Entonces, recordemos la fórmula. Decía fuerza de rozamiento es igual al coeficiente nu por la norma. Para nosotros, nuestra fuerza de rozamiento va a estar en condición del coeficiente 0.75 multiplicado por esta fuerza normal 78.4. Entonces no olvidemos que la mayoría de los cuerpos en esta condición, y lo habíamos hablado también en astronomía, van a tender a buscar salirse de ese eje de acción, esa fuerza que los está impulsando hacia el centro. En este caso, si este corredor imprime mucho más velocidad, va a tender a salirse. Sin embargo, tiene que mantener una velocidad estándar para también moverse en función de esto. ¿Qué estamos haciendo entonces acá? La fuerza de rozamiento, hemos multiplicado el coeficiente 0.75 por 78.4 newtons y nos da 58.8. Entonces tenemos la fuerza de rozamiento y vamos a reemplazar este valor acá particularmente, ¿no? Realizando esta igualación. A ver, tenemos entonces acá, le colocaré D. Nuestra fórmula nos decía fuerza de rozamiento, entonces va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividida entre el radio. Yo lo que necesito hallar es el radio. Tengo la velocidad. Entonces, este radio que estaba dividiendo pasará a multiplicar. Sería radio por fuerza de rozamiento igual a masa por velocidad al cuadrado. Esta velocidad al cuadrado. Este radio entonces va a despejar a la fuerza de rozamiento que pasaría a dividir. Listo. Si he hecho el despeje correctamente, la unidad también debería estar en el sistema real, ¿no? A ver. Acá me sale la masa de 80 kilogramos. Multiplicado por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad al cuadrado es 28,956. La unidad metros sobre segundo. Dividida entre la fuerza de rozamiento que hemos hallado 58.8. Newton. No olvidemos que esto es al cuadrado. Acá nos dice toda la velocidad elevada al cuadrado. Entonces, aplico la propiedad distributiva. Sería cuadrado aquí, aquí, y sobre 1 que nos escribe, ¿no? El valor de masa total, 680 kilogramos, va por una curva sin peralte, de radio aproximado de 70 pies. Vamos a colocar los datos acá. El anterior ejercicio lo vamos a realizar y le vamos a complementar en el aspecto del video que les voy a subir. La masa total entonces del caballo y con su jinete, me imagino, por eso habla de masa total, son 680 kilogramos. Va en una curva sin peralte aproximadamente de 70 pies de radio. Entonces ya tenemos el valor del radio. Si el coeficiente de fricción estático es aproximadamente 0,92, dice, en las patas, ¿cuál será la velocidad máxima? Una velocidad máxima que necesitamos identificar cuando el caballo debería ir, o bueno, que debería ir el caballo sin caer o perder el control. Entonces, al imprimir una máxima velocidad, por si acaso, si superamos esta condición de atracción de la fuerza, podemos perder el control. Y la mayoría de los accidentes en motocicletas, por lo menos, ocurren en esa condición, ¿no? Cuando esta velocidad es superada y está justo al borde del límite de esta velocidad y como si nada pierde el control, porque ya está fuera del radio de acción de ese
movimiento circular. Entonces, a veces desconocer estos elementos puede causar también errores en todos los sentidos. Acá vamos a colocar el peso del caballo, y va a tener, ya que hay una fuerza de rozamiento, pues va a tener también una fuerza normal perpendicular. Es todo el sistema en ese aspecto. Hablamos de la fuerza que está dirigida prácticamente al centro, va a estar la fuerza centrípeta en todo el sistema, y también está la aceleración centrípeta. Esta aceleración dirigida hacia el centro. Como el movimiento con la velocidad va a tender a sacarlo de ese sistema, pues la fuerza de rozamiento, a ver, lo haremos con otro color que se note. La fuerza de rozamiento va a tender a hacerlo hacia el centro, va a evitar. Pero si no existe un coeficiente de fricción apropiado, pues esto va a también salir del control. Inicialmente voy a llevar de los pies a los centímetros. Un pie tiene 30,48 centímetros, y también de los centímetros a los metros. A ver, entonces en esa relación tomamos en cuenta 70 por 30,48 por 1 dividido entre 100. ¿Cuánto nos sale? Carrera de masa total, 680 kilogramos. Va por una curva sin peralte de radio aproximado de 70 pies. Vamos a colocar los datos acá. El anterior ejercicio lo vamos a realizar y lo vamos a complementar en el aspecto del video que les voy a subir. La masa total entonces del caballo, y con su jinete, me imagino, por eso habla de masa total, son 680 kilogramos. Va en una curva sin peralte aproximadamente de 70 pies de radio. Entonces ya tenemos el valor del radio. Si el coeficiente de fricción estático es aproximadamente 0,92, dice, con las patas, ¿cuál será la velocidad máxima? Una velocidad máxima que necesitamos identificar cuando el caballo debería ir, o bueno, que debería ir el caballo sin caer o perder el control. Entonces, al imprimir una máxima velocidad, por si acaso, si superamos esta condición de atracción de la fuerza, podemos perder el control, y la mayoría de los accidentes en motocicletas, por lo menos, ocurren en esa condición, ¿no? Cuando esta velocidad es superada y está justo al borde del límite de esta velocidad, y como si nada pierde el control, porque ya está fuera del radio de acción de ese movimiento circular. Entonces, a veces desconocer estos elementos puede causar también errores en todos los sentidos. Acá vamos a colocar el peso del caballo, y va a tener, ya que hay una fuerza de rozamiento, pues va a tener también una fuerza normal perpendicular. Es todo el sistema en ese aspecto. Hablamos de la fuerza que está dirigida prácticamente al centro, va a estar la fuerza centrípeta en todo el sistema, y también está la aceleración centrípeta. Esta aceleración dirigida hacia el centro. Como el movimiento con la velocidad va a tender a sacarlo de ese sistema, pues la fuerza de rozamiento, a ver, lo haremos con otro color que se note. La fuerza de rozamiento va a tender a hacerlo hacia el centro, va a evitar. Pero si no existe un coeficiente de fricción apropiado, pues esto va a también salir del control. Inicialmente voy a llevar de los pies a los centímetros. Un pie tiene
30,48 centímetros y también de los centímetros a los metros. A ver, entonces en esa relación tomamos en cuenta 70 por 30,48 por 1 dividido entre 100. ¿Cuánto nos sale? Ya, 6.670,8 newtons en ese valor. Verificamos y es exactamente ese valor. Muy bien, 6.670,8. Listo. Tenemos la fuerza normal y en función a esa fuerza normal, pues nosotros vamos a desarrollar también la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, en este caso, es igual al coeficiente Newton por la norma. Fuerza de rozamiento es 0.92 por la fuerza normal, que son 6.670,8 newton. A ver cuánto nos saldría este valor. $6.137.136 aquí sale. Lo vamos a dejar con 3 cifras significativas. 136 newtons, ¿no? En función a esto, entonces, fíjense, nuestra fuerza de rozamiento también tiene que ser mayor. El coeficiente de fricción debería ser mayor. Como este movimiento también es grande, por el hecho de que es un caballo, y como es carrera, pues tenemos que llegar a un rendimiento máximo, pero sin salirnos de la funcionabilidad, que es un movimiento circular. ¿A quién se le habrá inventado hacer este tipo de carreras? Pero tomaba en cuenta muy particularmente las condiciones físicas y las leyes físicas, las cuales se buscaba vencer a través del rendimiento, ¿no? Y voy a poder hallar también el valor de la velocidad máxima, como relacionando en una sumatoria. Acá voy a colocar sumatoria para la fuerza centrípeta. En este caso, asumimos el valor de la fuerza centrípeta. En esta condición, es el resultado de la sumatoria de las fuerzas hacia el centro menos la sumatoria de las fuerzas hacia afuera. Listo. Entonces la fuerza centrípeta es igual a el valor de las fuerzas que están hacia el centro. Solamente tengo la fuerza de rozamiento menos las fuerzas que están hacia afuera y no tengo nada. Nuevamente la igualdad me dice que la fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Tengo el valor de la fuerza de rozamiento, que es igual a la fuerza centrípeta. He girado nada más esa ecuación y voy a volver a relacionar con esta, ¿no? Lo más importante. Toda fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso es igual a la fuerza, bueno, en este caso a la masa por la aceleración. ¿Y cómo es hacia el centro? Aceleración centrípeta. Lo que me resta acá es relacionar esta aceleración centrípeta con la velocidad tangencial. Acá es donde lo dejábamos en el anterior ejercicio, ¿no? Y en función a esto vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Fuerza centrípeta es igual a la fuerza de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa, velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Y como necesitamos la velocidad tangencial, en este caso despejamos solamente esto. El radio que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Va a ser radio por la fuerza de rozamiento. Solamente estoy igualando estas dos ecuaciones. Por si acaso, solo estos dos de igualdad no me sirve en este momento. Y a ver, el radio que estaba dividiendo pasa a multiplicar y la masa que estaba multiplicando pasa a dividir. Esto va a quedar como velocidad. Y esta velocidad en raíz cuadrada porque era velocidad al cuadrado. Ordeno entonces velocidad es igual a radio por la fuerza de rozamiento dividido entre la masa. Velocidad entonces es igual a la raíz cuadrada. El radio que tenemos es 21.336 metros
por la fuerza de rozamiento. Es decir, esta fuerza de rozamiento es, en este caso, 6.137.136 newton. Y newton tiene la unidad de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, dividido entre la masa. Y la masa en este caso es 680 kilogramos. Todo esto en raíz cuadrada. A ver. Simplificamos kilogramos. Metro por metro va a ser metro cuadrado. Y esta velocidad va a estar en función de ese valor. A ver. Vayamos colocando nuestra calculadora. Tendríamos entonces raíz cuadrada de fracción 21.336 por 6.137,136 dividido entre 680. ¿Cuánto nos sale? 13.877. Vamos a redondear siempre a tres cifras significativas después de la coma, no se olvide. Acá sería 877. Entonces, 13.877 como unidades metros sobre segundo. Estamos hablando de velocidad, por lo tanto nos tendría que salir en esa condición. Acá verificamos metros por metros, metros al cuadrado, sobre segundos al cuadrado, todo esto en raíz. Y acá eliminamos, ¿no? Y me va a quedar finalmente metros sobre segundo, que es lo que colocamos acá. Listo. En este ejercicio, entonces, con tener el radio, tener la masa, tener el coeficiente de rozamiento, puedo predeterminar qué velocidad máxima va a asumir este cuerpo, ¿no? En este caso, 13.877 metros sobre segundo.